Hola, mi nombre es Yolanda Jiménez y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Actualmente disfruto de un contrato postdoctoral Marie Curie financiado por la Unión Europea y trabajo en el Departamento de Astronomía Extragaláctica. En particular, me dedico fundamentalmente al estudio de la luz intracumular. Pero bueno, estudio algunas otras cosas dentro de la extragaláctica. La astronomía extragaláctica se dedica en general a observar y analizar objetos que están fuera de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Entonces nosotros estudiamos objetos tan maravillosos como los que vemos en esta imagen del Ultra Deep Field, el campo ultra profundo del Hubble. Este campo se observó simplemente apuntando el telescopio espacial Hubble durante un tiempo significativo a un punto del cielo en el que no se veía nada, en el que parecía que estaba vacío. Y fijaos lo que apareció cuando apuntamos allí con bastante tiempo de exposición. Vemos una cantidad de galaxias bellísimas con diferentes morfologías, diferentes colores, diferentes propiedades, estructuras, subestructuras, de todo. Uno podría pensar que en general cuando uno mira el cielo es aproximadamente esto lo que ve, las galaxias así distribuidas un poco de cualquier forma. Pero la realidad no es esa, la realidad es que las galaxias se organizan. Y si hacemos un mapa tridimensional del cielo, descubrimos que ellas se suelen asociar en lo que llamamos grupos o cúmulos de galaxias. Estos cúmulos no son más que agrupaciones de galaxias que están eso, en una misma zona del cielo, pero que además interactúan entre ellas porque están ligadas gravitacionalmente, es decir, la fuerza de la gravedad las mantiene unidas y provoca que tengan unas características y una dinámica y unos movimientos especiales. Conocemos muchísimos cúmulos, muchísimos. Algunos son tan famosos que tienen nombre propio, como el cúmulo de Coma, el cúmulo de Virgo, el cúmulo de la Bala, el Perseo, etc. Y otros tienen nombres de catálogos, los catálogos en los que fueron clasificados una vez que fueron descubiertos, como por ejemplo el catálogo de aves. Lo que llamaríamos un cúmulo bien comportado o cúmulo relajado se caracteriza porque tiene una galaxia central brillante, elíptica, alrededor de la cual se distribuyen el resto de galaxias compañeras. Estos cúmulos pues suelen ser bastante circulares, todo se distribuye de forma muy simétrica alrededor, toda la evolución y todos los procesos que se producen internamente tienen una característica pasiva, es decir, todo se debe a la propia influencia del ambiente y todo es bastante, todos los eventos que se producen son bastante tranquilos astronómicamente hablando. Sin embargo, existe un segundo tipo de cúmulos que son lo que llamamos cúmulos activos o cúmulos en proceso de fusión, como es el caso de Abell 1689. Que son cúmulos en los que no están relajados en absoluto. Se están dando muchísimas interacciones entre las propias galaxias, incluso entre varios cúmulos que se están fusionando, se van arrancando material, estrellas, gas, unas galaxias a otras, aparece subestructura, no existe en general una única galaxia brillante central como en el caso anterior, sino que hay varias galaxias brillantes, como es este caso, alrededor de las cuales se distribuyen el resto de compañeras. No suelen ser simétricos ni circulares, sino bastante irregulares, tienen subestructura dentro, diferentes velocidades para distribuciones de velocidades para las galaxias internas, y bueno, son cúmulos súper interesantes donde ocurren muchísimas cosas, muchísimos procesos y de carácter bastante dramático, bastante violento. Uno podría pensar que, bueno, que en general un cúmulo es eso, un montón de galaxias juntas que pueden estar interactuando de forma más o menos violenta entre sí, pero nada más alejado de la realidad. Los cúmulos tienen en realidad tres componentes principales, que serían las galaxias, que ya hemos visto, que en esta imagen aparecen representadas como esos puntos más brillantes, blanquecinos y amarillentos.
pero también tienen gas caliente, que se puede observar en rayos X, y en esta imagen aparece representado en la zona central de color rojo, pero también materia oscura, que es esa materia que sabemos que está ahí porque la detectamos de forma indirecta por otras pruebas, pero que no somos capaces de verla. Y en esta imagen aparece representada como dos nubes azuladas a ambos lados del gas caliente central. Este es el cúmulo de la Bala, que es un cúmulo muy famoso también, que en realidad está formado por dos cúmulos que están en proceso de fusión. Y bueno, estas tres componentes están muy estudiadas y han sido analizadas en profundidad a lo largo de muchísimos años, pero existe una cuarta componente que es casi desconocida y que es lo que denominamos la luz intracumular. En esta imagen del cúmulo de Virgo, lo primero que vais a apreciar probablemente sean unas manchitas de color oscuro, circulares negras, que no son más que unas máscaras, unos parches que hemos puesto para tapar las estrellas que están próximas a nosotros, porque estas estrellas que están próximas a nosotros son tan brillantes que por cuestión de contraste visualmente no nos permiten ver bien lo que hay detrás. Entonces las hemos tapado, las hemos enmascarado para poder ver bien lo que hay detrás, que son esas galaxias que aparecen en la imagen en un color como blanco o brillante. Sin embargo, rodeando estas galaxias vemos como una nube, un halo anaranjado, que es como un componente, como un envoltorio difuso que precisamente eso rodea y envuelve a las galaxias de los cúmulos. Eso es lo que llamamos luz intracumular. Esta luz intracumular ha tenido un pequeño boom en su estudio en los últimos 15 años, a pesar de que realmente se conoce desde 1951, que fue cuando el astrónomo suizo Zwicky la observó por primera vez. Él no sabía lo que era, la definió como una masa extendida de materia intergaláctica luminosa de muy bajo brillo superficial, que significa que es muy difusa, que tiene un brillo muy, muy bajito, que es muy débil, de hecho es tan débil que es apenas un 1%, en algunos casos, un 1% más que el brillo del propio fondo del cielo. Él no sabía lo que era y entonces pensó que tal vez era la llave, la solución al problema de la masa faltante. Después se dio cuenta de que no era suficiente y acabaron yendo más por el lado de la materia oscura para solucionar, como llave para solucionar este problema. Pero bueno, esa es otra historia de la que podemos hablar en otra charla si queréis. Pero fue pionero Zwicky, como en tantas otras cosas, en el descubrimiento de la luz intracumular. Él la descubrió observando precisamente el cúmulo de Coma, porque es el cúmulo cercano, próximo a nosotros, más masivo que existe. Es un cúmulo precioso en el que de nuevo aparecen dos galaxias centrales brillantes, alrededor de las cuales mayoritariamente se distribuye esta luz intracumular. Sin embargo, Zwicky no sabía lo que era. A día de hoy sí sabemos lo que es una componente de los clústeres formada por estrellas que están ligadas al potencial del clúster, es decir, están atrapadas, están presas del potencial del clúster por la gravedad por el potencial del cúmulo. La gravedad las mantiene ahí presas, pero estas estrellas no pertenecen a ninguna de las galaxias del cúmulo. Podríamos pensar en ellas como estrellas huérfanas, que no tienen casa, que no tienen galaxia anfitriona que las acoja. ¿Y cómo han llegado esas estrellas ahí? A estar ahí flotando en el potencial del cúmulo de alguna manera solas. Pues bueno, sabemos que son estrellas que originalmente sí tenían casa, sí tenían galaxia anfitriona de la que procedían, pero que por algún mecanismo fueron arrancadas de estas galaxias. Normalmente este mecanismo suele ser una interacción entre varias galaxias o con el medio o con otros cúmulos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver una simulación en la que se dan un montón de encuentros, un montón de fusiones, colisiones entre diferentes galaxias, que serían los puntos más oscuros dentro de la simulación, y cada vez que se produce uno de estos encuentros se va arrancando cada vez más y más material, más y más estrellas de las partes externas de estas galaxias.
Y entonces estas estrellas acaban siendo arrojadas al medio intracumular, formando esta nube grisácea que acaba envolviendo todas las galaxias del cúmulo. Así que bueno, tal vez es más bonito pensar en las estrellas de la luz intracumular como galaxias emancipadas en lugar de galaxias huérfanas. Son galaxias que ya han llegado a su mayoría de edad y se han ido de casa, básicamente. Existen diversos mecanismos principales por los cuales estas estrellas pueden acabar ahí, como por ejemplo por efecto de la propia densidad del ambiente del cúmulo, que va arrancando las estrellas de las capas más externas de las galaxias más masivas a lo largo de su movimiento, o cuando se producen grandes procesos de fusión entre dos galaxias bastante masivas, ellas se fusionan y liberan muchísimas estrellas al entorno y se quedarían ahí de forma más o menos violenta. Las galaxias enanas tienen bastante poca fuerza gravitacional que ligue sus estrellas, entonces en cuanto pasan cerquita de un cúmulo, incluso aunque sea alto radio, aunque no sea cerquita del centro del cúmulo, normalmente pueden ser destruidas con facilidad con el cúmulo y todas sus estrellas pasan a formar parte de la luz intracumular. También cuando dos cúmulos se encuentran y se fusionan, pues esto es como cuando una pareja se va a vivir junta, cada una aporta lo que tiene, ¿no? Pues esto es igual, cuando dos cúmulos se fusionan, cada una aporta las estrellas que ellos ya tenían como luz intracumular previamente y pasan a formar una única componente. Y después la formación de estrellas in situ. Sabemos que nacen estrellas dentro de la luz intracumular, porque hemos visto nebulosas planetarias, aunque este proceso de formación aporta muy poco, solo un 1% del total de lo que vemos. ¿Qué sabemos de esta luz intracumular? Pues que se concentra generalmente alrededor de la galaxia más brillante del cúmulo, que puede tener diferentes colores según cuál sea su principal mecanismo de formación. Puede ser más roja, indicando que es una luz intracumular más antigua, o puede ser más azul, indicando que probablemente viene de procesos de fusión violentos más recientes, que esta luz intracumular está alineada en general con las principales galaxias del cúmulo, y no sabemos mucho más. ¿Y por qué no sabemos mucho más? Pues porque es muy difícil estudiar la luz intracumular. Primero es muy difícil detectarla al ser tan débil y necesitamos imágenes con mucho tiempo de exposición, de muchísima calidad y después, una vez que tenemos estas imágenes, es difícil analizarlas porque es complejísimo el proceso de separar lo que es la luz que realmente pertenece a la galaxia de la luz que pertenece a la luz intracumular. Es difícil decir hasta dónde llega la galaxia, hasta aquí llega la galaxia y a partir de aquí es luz intracumular. Entonces, bueno, en general, ¿cómo lo hacemos? Pues ahora voy a hablar de mi proyecto particular aquí en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que es el proyecto SciPol, que se dedica a estudiar la luz intracumular en 41 cúmulos de galaxias que han sido observados con el telescopio espacial Hubble por medio del proyecto RELIX. Yo lo que hago en general es usar estas imágenes fantásticas, maravillosas de RELIX para ver cómo se comporta la luz intracumular en cúmulos muy masivos. Estos cúmulos de RELIX tienen todos mucha masa. En este gráfico están representados los cúmulos de Rayleigh como cuadraditos rojos. Cuanto más arriba estén, significa que tienen más masa, y cuanto más a la derecha, que están más alejados de nosotros. Entonces ya veis cómo de especiales son estos 41 cúmulos. Normalmente, cuando me llega una imagen, lo que hago es intentar quitar las galaxias del medio para ver la luz intracumular, que es lo que me interesa. ¿Cómo lo hago? Pues hemos desarrollado herramientas matemáticas muy especiales que modelan las imágenes que modelan las galaxias. Y cogemos después estos modelos matemáticos y los usamos para restarlos de las imágenes. Entonces, por ejemplo, esto es una imagen real de una galaxia con mucho detalle. Y este sería su modelo matemático, que como veis, le falta algún detalle, obviamente, esto es imagen real, y de nuevo, modelo matemático, pero aún así, aunque le falta algún detalle, veis que es muy, muy preciso y tiene un altísimo nivel de subestructura y detalle ahí presente también.
Entonces, en general, me llega una imagen como esta, que esta en particular es una imagen del cúmulo de Coma, de nuevo, observado esta vez por el proyecto J+, y modelo todas las galaxias y quito estos modelos, con lo cual me acaba quedando una imagen en la que solo hay luz difusa, esa manchita difusa débil del centro, esa sería la luz intracumular. Entonces, de nuevo, está la imagen con todas las galaxias y aquí la imagen con todas las galaxias eliminadas. Y bueno, lo que nos dimos cuenta es que si uno ordena los clústeres, los clasifica como pasivos y relajados, pues podemos ver diferencias en su luz intracumular. Lo que solemos medir es lo que llamamos fracción de luz intracumular, que no es más que la luminosidad de la luz intracumular dividida entre la luminosidad total del clúster. Es un numerito bastante sencillo de calcular y nos da muchísima información. Por ejemplo, si cogemos en esta gráfica, todos los puntos azules indican cálculos que hemos hecho usando cúmulos relajados, y todos los puntos rojos son cálculos que hemos hecho con cúmulos que sabemos que son activos. Entonces observamos que midiendo esta fracción de luz intracumular usando diferentes filtros del telescopio en cúmulos relajados, pues siempre obtenemos más o menos el mismo numerito, el mismo valor para la luz intracumular, y tenemos una cosa constante. ¿Veis que la línea azul es así? Siempre el mismo valor, siempre a la misma altura. Sin embargo, si miramos los puntos rojos, aquellos de los cúmulos activos, pues vemos que hay un pico, es decir, que hay un exceso de luz intracumular en un determinado filtro. Eso lo estuvimos estudiando mucho y nos dimos cuenta que eso ocurría porque cuando los cúmulos se están fusionando o los cúmulos están muy activos por alguna razón, liberan muchísimas estrellas de tipo A y F al entorno, al medio intracumular, y producen este exceso en la fracción de ICL. Entonces, después le hemos dado la vuelta a la tortilla. Ahora sabemos que como hemos descubierto que la fracción de ICL puede ser usada como un indicador del estado dinámico, estamos utilizándola para analizar una gran muestra de cúmulos y determinar si están pasivos o si están activos, porque a partir de ahí podemos hacer estudios muchísimo más en profundidad una vez que los tenemos bien clasificados. Y bueno, en esto consistiría mi trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. A mí me encanta, me parece apasionante y súper divertido ver estas imágenes impresionantes de cúmulo. Os dejo aquí una última como muestra del cúmulo Abell 370, que me parece bellísimo, bellísimo, un cúmulo, como podéis ver o intuir, en estado activo también, en estado de fusión. Y bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado y espero que os haya interesado este tema de la luz intracumular y que os haya gustado la presentación. Gracias.